Bueno, en esta charla me gustaría empezar hablando de Enrique Shaw, que es quien nos convoca hoy, ¿no? ¿Qué sabés de su vida? ¿Qué te motiva de su obra? ¿Cómo se siente en tu familia cuando se menciona lo que Enrique Shaw fue como empresario? Bueno, ahí te tengo que ser muy sincero, ¿no? Porque yo con a Enrique Shaw sí lo conocía su obra, pero cuando me hiciste la invitación profundicé un poquito más, y la verdad que cuando fui profundizando en su vida, todo lo que fue haciendo, cómo lo fue haciendo, cómo era su visión, cómo encaraba todos sus proyectos, me sentí muy identificado y también vi mucho de lo que mi familia viene haciendo durante todos estos años, ¿no? Sobre todo empezó con mi abuela Margarita, y después con mis tíos Jorge y Carlos, y después lo siguió mi padre, ¿no? Y ahí uno ve un poco esto de que lo que promulgaba Enrique Shaw, ¿no? Esto de hacer las cosas con valores, cuidar a la gente, cuidar las comunidades donde uno interactúa, confiar en nuestro país, desarrollar a nuestra gente y preocuparse sobre todo por el bienestar de ellos, ¿no? Y eso es algo que yo lo he vivido muy, muy de chico. En toda mi familia se ha vivido, y por eso te comentaba que empezó con mi abuela paterna, Margarita, ¿no? Que ella era sumamente bondadosa, sumamente caritativa, se preocupaba muchísimo por la gente, volvía loco a mis tíos, a Jorge y a Carlos, de que tenían que cuidar a nuestra gente, tenían que preocuparse por ellos, tenían que estar con ellos todo el tiempo y ver que no le faltara nada, ¿no? Y eso es un poco, leyendo la historia de Enrique Shaw, yo veía mucho paralelismo entre eso, ¿no? Y por eso te digo que me sentía muy, muy identificado. Y también, bueno, uno va viendo la historia de ACDE y, bueno, los socios fundadores también participaron, mis tíos, Jorge y Carlos, Claro. que los dos eran también muy, muy religiosos. Bueno, mi abuela los tenía cortitos a los dos, así que ellos también continuaron con ese legado y Claro. continuaron tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Y entonces ahí es donde te digo que yo me he sentido muy, muy Claro, identificado, claro. y después mi padre continuó con la misma línea, y él me hablaba mucho también de mis Claro. tíos, de mi abuela, y por eso, bueno, he crecido con eso, así que es Qué algo que bueno, qué yo bueno, también continúo y qué trato de bueno. continuar en esa línea, ¿no? Bien. Bueno, el apellido Shaw es uno de los que contribuyeron al desarrollo de la Argentina desde un rol empresario, promoviendo, como vos bien decís, inversiones privadas, trabajo digno, futuro para las generaciones de trabajadores. Hoy la vida empresaria es más compleja, pero persiste ese sentimiento emprendedor en muchos jóvenes que apuestan por los mismos valores. ¿Qué tiene alguien como vos, de parte también de una de esas familias fundadoras empresarias argentinas, para decirle a esta nueva generación de empresarios que todavía está acá apostando por el país en estas circunstancias tan difíciles? Sí, bueno, en primer lugar yo le diría que sigan creyendo en nuestro país, ¿no? Yo creo que hacer negocios acá en Argentina a veces es muy complejo, pero la verdad que estoy convencido que Argentina es un país lleno de oportunidades. Tenemos muchas cosas para diferenciarnos del resto del mundo, y también para ofrecer al resto del mundo. Entonces yo creo que les diría de que, bueno, sigan creyendo en nuestro país, sigan apostando por la Argentina, y sobre todo que tengan en cuenta que también tenemos el capital humano para llevar esos negocios adelante y desarrollar estos negocios, ¿no? Ujú. Y por el otro lado también le diría de que es difícil en el mundo de hoy y en Argentina esto de que tengan una visión de largo plazo, ¿no? A veces uno se tienta por hacer negocios o empezar proyectos en determinadas coyunturas o en determinados momentos del país o del mundo,
y se olvida por ahí de pensar en el largo plazo. Entonces, para que los negocios tengan sustentabilidad en el tiempo y uno pueda pensar en como, por lo menos es como uno lo piensa, ¿no? De dejarlo para los hijos, para los nietos, tienen que pensar en el largo plazo. A veces dejar pasar negocios que parecen muy atractivos en la coyuntura, pero bueno, así como son muy atractivos, a veces son demasiado coyunturales y de muy corto plazo, ¿no? Sí.